Sí, señor. Osvaldo, buenas noches, hermano. Hola, buenas noches, Fermín, Da ¿cómo estás? da vuelta la cámara, Osvaldo, Ok, por favor. déjame voy. Voy a ponerla de este lado, Perfecto, perfecto, así está Osvaldo. mejor. Bueno, 8 p.m. hora Venezuela, 7 p.m. hora Panamá, hora Colombia. Vamos a dar unos minutos para hacer la presentación del Perfecto. instituto. Para mí un placer estar contigo, Osvaldo. Gracias, Fermín, de nuevo. Y de verdad que es un placer también estar aquí en tu programa para conversar de estos temas importantes. Y también en la Universidad Santa María. Muchas Bueno, gracias. vamos a darle entonces comienzo a esta tertulia. Esta es la 13ª tertulia del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad Santa María, auspiciada por el Decanato de la Facultad de Derecho. Y bueno, para nosotros es un placer tener a Osvaldo Domínguez Florido, abogado penalista, conferencista. Y decía el lunes pasado, Osvaldo, que a mi criterio y con mucha humildad, el venezolano que tal vez sabe más de los procesos ante Interpol, la Internacional de Policía. Por lo tanto, Osvaldo, para nosotros era obligado estar contigo en el día de hoy para hablar un poco sobre Interpol, pasearnos un poco sobre el tema teórico de la Europol, pasearnos un poco sobre las distintas alertas que maneja la Internacional de Policía Criminal, Interpol, hablar un poco sobre el tema, por supuesto, de nuestro hemisferio, ¿no? También quería aprovechar para saludar a las personas que se han unido en la tarde de hoy con nosotros. Está el doctor José Luis Rodríguez, doctor en criminalística de la Universidad Católica Santa Rosa, el abogado Santiago, también está con nosotros. Sutrikiti nos dice hola. También están unidos Carolina, DBS, Nancy Toyo, la doctora Nancy Toyo, saludos. Mi Saludos, doctora madre, Nancy. Carmen García de Mármol, unida con Saludos nosotros. a tu Teodomar, madre. el doctor Pedro Natera Piñerúa, el vicerrector de posgrado de la Universidad Católica Santa Rosa, está con nosotros. Compañero, por supuesto, nuestro, Carlos Santiago Van Grieken, desde México, en temas de legitimación de capitales, una empresa de explotación petrolera. Carlos Ramírez, el doctor Jesús Ollarbe, juez superior penal, hoy abogado penalista, consultor. Carlos Ramírez, te manda saludos a ti, Osvaldo, te felicito. Pedro Troconis, también está con nosotros. Selena Rodríguez, Salvel, Cano Defensor, saludos de Cogé, de la capital del mango. Me encanta el mango, igual que a la mayoría de los venezolanos, por supuesto. Tatiana, L. González Vázquez, gracias de antemano por su presentación. Maidelín, también LPCRV 1306, saludos, doctor Fermín. Brandy de Alba, Madeleine, Rafael Matos Esté fue juez penal en Venezuela, compañero de promoción mío, un caballero, uno de esos hombres probos. Carolina DBS, saludos, gracias. Junior Guarimán, estudiante de Derecho de la Santa María. Esta es la idea también de estos conversatorios que organiza el Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad de Santa María. Es el 13º encuentro académico. Con nosotros Erwin Panís, ya egresado, compañero. Saludos de Miami, Brandy de Alba, mi hermana Aura Margarita desde Orlando, Florida. Gracias a J. Marcano, saludos a Dr. Fermín desde el estado Zulia, y José 85, José, saludos desde Orlando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Más adelante vamos a seguir viendo esto. Bueno, Osvaldo, háblame un poco. ¿Cuántos años estuviste en el Ministerio Público en Venezuela en el siglo XX y a principios del siglo XXI? ¿Cuántos años? Fíjate, casi 10 años pasé por el Ministerio Público desde la etapa del Código Penal, cuando estaba vigente el sistema penal inquisitivo. Y bueno, y fui uno de los fiscales afortunados de pasar por ese proceso de transición del Código de Enjuiciamiento Criminal al Código
Orgánico Procesal Penal, y debo decir que gracias al Ministerio Público en esa oportunidad nos dio a la mayoría de los fiscales valga la redundancia, la oportunidad de poder prepararnos un poco de cara pues a las nuevas exigencias del Código Orgánico Procesal Penal. Ahí trabajamos inclusive juntos con tu señora madre, a quien le mando saludos y respetos. Fue juez de control. Y bueno, pues estuvimos pues allí varios fiscales colaborando en lo que respecta a la implementación del Código Orgánico Procesal Penal y sus diferentes problemáticas, porque fue un tremendo problema la implementación como tal, sobre todo en el aspecto de la interacción entre los funcionarios policiales del Cuerpo de Investigaciones Penales y los fiscales del Ministerio Público, que en ese momento asumían el rol de la titularidad de la acción penal. Yo te conocí, por supuesto, desde pequeño, pero en el ejercicio profesional me recuerdo siendo tu persona fiscal del Ministerio Público y en tus actividades en las comisarías del Otrora Cuerpo Técnico de Policía Judicial, siempre respetuoso, amable, siempre calmado. Nunca te vi en una actitud prepotente, déspota, siempre te vi muy ecuánime, muy formal, muy protocolar y eso es importante para un abogado que ejerce funciones públicas, en este caso de fiscal del Ministerio Público. Y bueno, esa transición que bien hablas del Código de Enjuiciamiento Criminal y del proceso penal oral y público, ¿no? Gracias por compartir eso. Bueno, Osvaldo, ¿cómo llegaste tú a este tema, a este tópico de tus actividades como abogado en el libre ejercicio de la profesión, como consultor en el área jurídico-penal, con este tema de la internacional de policía, el Interpol? Háblanos un poco. Acuérdate que hay alumnos acá de Interpol y siéntete en libertad de tomar los minutos que necesites para hablar de estos tópicos. Fíjate, Fermín, fíjate que este tema de Interpol, en un principio te comento que para mí era poco conocido, es decir, tener que revisar el estatuto de Interpol como tal, ya que tenemos que recordar que Interpol se funda en el año 1923 en la ciudad de Viena. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, un poco la historia, se desmanteló y se volvió a refundar. Realmente el estatuto que conforma actualmente Interpol, con la serie de modificaciones y las resoluciones posteriores, data de 1953. Desde ese momento, pues, ya el mundo, la criminalidad organizada estaba trascendiendo las fronteras y ya el mundo se estaba preparando efectivamente en base a la ratificación y aprobación de ese tratado internacional de cooperación y asistencia a los fines de combatir el crimen organizado transnacional y lograr la captura de los delincuentes y de alguna manera las personas que de alguna manera cometían diferentes delitos a nivel internacional, poder ponerlos tras la justicia, hacer cumplir las condenas en el caso de los prófugos y capturar a las personas que cometían ese tipo de delitos. Por lo general eran delitos graves, o sea, tráfico de drogas, legitimación de capitales, fraudes, trata de personas, en fin, ¿no? Y sin embargo, en mi trayectoria por el Ministerio Público, poco en mi condición de fiscal utilicé ese tratado internacional a los fines de incluir esas porciones a través de la difusión de los códigos rojos en la búsqueda internacional. Luego de el año 2009 aproximadamente, cuando aquí en Venezuela empezaron a proliferar esas difusiones de alertas rojas indiscriminadas, de alguna manera basadas en las persecuciones políticas que hacían de grupos empresariales, llámese constructores, casa de bolsa, bancos, sector comercio, en fin, se generó como una alerta general, inclusive ante el mismo organismo que colapsó en ese momento, derivado de la proliferación de alertas rojas emanadas del gobierno venezolano o de las autoridades, en este caso competentes, como eran los jueces de control,
que eran los que solicitó el Ministerio Público, pues difundían esa serie de alertas rojas. Entonces, desde el 2009, ante esta situación, las personas que se habían visto afectadas, y fíjate que no todos los delitos por los cuales se difundían esas alertas rojas tenían que ver con la criminalidad organizada o con delitos contra la ley orgánica contra la corrupción o de la ley contra la delincuencia organizada, sino que incluso me pasé por la posibilidad de que hasta por delitos de usura incluían a personas en la lista de difusión de códigos rojos. Situación esta que conllevó a unas reuniones en el exterior de la República en el año 2009 y en el 2010. En ese entonces, el secretario general de la Policía Internacional era un norteamericano que había sido juez y fiscal, el señor Ronald Noble, que por cierto vino a Venezuela precisamente en el 2012 a hablar aquí con el fiscal general para, bueno, preocupado pues por la situación de la proliferación de las alertas que se habían generado solamente de Venezuela, y específicamente allí nació la inquietud por determinar en ese momento qué procedimiento podíamos nosotros, los abogados en ejercicio, ya para ese momento ya yo era abogado en ejercicio, podíamos tramitar ante el ente internacional de Policía Internacional allá en Lyon, Francia, para precisamente tratar de ver si era posible hacer las exclusiones respectivas en base a las órdenes y alertas difundidas por Venezuela. Bueno, yo creo que dijiste cosas muy interesantes, ¿no? Pareciera que terminamos un siglo XX de 40 años de República Civil, donde por supuesto el cuerpo técnico de policía judicial era el representante fideligno ante el Internacional de Policía, y los trámites que de Venezuela partían a Interpol en Lyon, Francia, eran como casos muy especiales, muy específicos. Seguramente, como tú bien lo dijiste, con tráfico ilegal de drogas y otros delitos especiales de alguna manera, pero vistes tú como abogado en el libre ejercicio de la profesión, ya en el ámbito jurídico penal a partir del 2009, con el tema de las constructoras, casas de bolsa, bancos, entre otras, la implementación, el uso de Interpol para las alertas de personas que no estaban en el territorio venezolano y que tal vez se les seguía una persecución penal, ¿no? Buen dato para el tema histórico, ¿no? Para el tema histórico de cuando en Venezuela se generó a lo mejor un tránsito importante de distintas alertas. Estoy viendo aquí en el computador, Osvaldo Domínguez Florido, que tenemos 8 tipos, hasta donde dice, por supuesto, el Internet, no es mi área de competencia, Osvaldo, 8 tipos de alertas, ¿no? Está la roja, que tú bien lo describiste. Veo también que hay una alerta amarilla, una alerta azul, una alerta negra, una alerta verde, una alerta anaranjada, una alerta azul clara y la morada, ¿no? Y bueno, puedo ver que evidentemente la que más usamos es la que más se conoce es la alerta roja, que dice para detención de personas con fines de extradición. Es decir, ya es la solicitud, el ruego del Internacional de Policía, que seguramente ese proceso ha reunido los requisitos que exige Interpol para dar con la captura de una persona. Recordemos, Osvaldo, que están con nosotros personas que son legos del derecho, ajenas a la ciencia del derecho, por un lado, pero también estudiantes. Los funcionarios de Interpol, esta policía, esta internacional de policía, como bien lo dijiste, fundada en 1923, que representa tal vez más de 190 países de este planeta, de esta orbe, están por allí en los países, hay funcionarios de Interpol con una placa, una credencial. ¿Cómo podemos explicarle? ¿Cómo funciona prácticamente Interpol? ¿Tienen placas? O sea, lo que coloquialmente llamamos chapa, credenciales, unidades de inteligencia. ¿Cómo se da la implementación de esta alerta roja? ¿Quién la ejecuta en un país? Digo porque es necesario que ilustremos a nuestros alumnos, ¿no? Fíjate, es una pregunta bastante importante y además que quiero, antes de responderla o a tocar ese tema,
Fíjate tú que remontándonos y brevemente explico esto. Cuando te dije que nosotros hicimos un grupo de trabajo en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, específicamente, en donde un grupo de personas afectadas por esas difusiones de las alertas rojas, independientemente de lo que ahí no se cuestiona es el fondo del caso en sí, sino simplemente si la difusión se adecúa a los estatutos del órgano internacional. Fíjate tú que yo, una de las cosas que le preguntaba al secretario general de la época, en ese momento, al señor Ronald Noble, era que a mí me parecía prematuro hacer un informe en ese momento, en las reuniones que estábamos convocando, porque para mí era en un principio cuesta arriba pensar que un organismo concebido para funciones policiales, como era el Organismo Internacional de Policía, pudiera inmiscuirse y tratar de dejar sin efecto una alerta que emanaba de un juez competente de uno de los 194 países miembros. Esa era una de las inquietudes que en ese momento, pues, yo no entendía mucho cómo podríamos nosotros entender que efectivamente la policía internacional podía desconocer una orden emanada de un juez sin analizar el fondo y sin tener jurisdicción en el país del cual emanaba esa orden. ¿Ok? Eso por un lado, después de mucho tiempo de estudio, de análisis y de darle una interpretación jurídica al estatuto, pues descubrí la manera de hacerlo. Ahora fíjate, la pregunta que me hacías para ir al punto concreto de la policía internacional, fíjate que en la estructura organizativa del ente policial, primero esa policía se crea mediante la aprobación de un tratado de los países que se adhieren, bueno, se adhieren por la ratificación y la aprobación de ese tratado. Y ese tratado, por supuesto, pasa por los organismos internos competentes, como es la Asamblea Nacional, y forma parte de una ley de la República, de rango constitucional y de aplicación inmediata. De hecho, que ese tratado es de estricto cumplimiento, ¿okay? Así como todos los demás tratados. Entonces, la alerta roja, que es la más común, como tú lo has dicho, hay diferentes tipos de alertas y sí se usan. Lo que pasa es que en la práctica, pues la alerta roja es la más común. La Oficina Central de Información, que en este caso cada país tiene una oficina de enlace. En este caso, la oficina de enlace está circunscrita al órgano de investigaciones penal, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Ellos por lo general no es que elaboran o generan una labor de patrullaje y andan buscando personas, simplemente ellos en base a su funcionamiento y a su esencia, dada la función que se debe desempeñar esa oficina de enlace en cada uno de los países miembros, lo que hacen es compartir información importante a los fines de lograr la ubicación y la captura de una persona que esté siendo requerida a través de una orden de captura internacional o a través de una difusión de código rojo. ¿Por qué diferencio la orden de captura internacional de la difusión, que es menos formal? Porque el fundamento jurídico de una alerta roja, en principio, es una orden de captura internacional emanada de un juez competente. Y la difusión es un mecanismo menos formal que se han utilizado en la práctica para un poco romper el paradigma burocrático que existe entre la tramitación de las extradiciones y todo lo que implica ese proceso y darle un poco más celeridad a la difusión de la alerta roja y entre los países de mutuo acuerdo ante las oficinas de enlace, en este caso es la oficina de Interpol, pues poder facilitar esa colaboración y cooperación. Efectivamente, Interpol Venezuela, llamándolo así, si puede, si tiene ubicado a una persona que está siendo requerida, puede aprenderlo y ponerlo a disposición de la web en el marco de esa cooperación. Así actúa realmente la oficina o los funcionarios que están adscritos a esa dependencia. Bueno, era importante, Osvaldo Domínguez Florido, dar estos conocimientos a los alumnos, a los legos del derecho, de que evidentemente son las oficinas de enlace de cada país, funcionarios activos de Policía de Investigación Criminal de cada país que están en esa oficina de enlace Interpol, los que tramitan las solicitudes de Interpol. Evidentemente no es que Interpol tiene funcionarios
que gozan de sueldo de la Internacional de Policía y están en cada país con sus placas que dicen Interpol y sus credenciales que dicen Interpol, actuando sobre el marco de un tratado. Eso era importante decirlo. También creo que fue importante para los que no conocemos los procesos ante Internacional de Policía, como los conoces tú, que hablaras de las dos circunstancias de lo que es ya la alerta roja debidamente emanada y tramitada por un juez de determinada república, lo que es el trámite de difusión de la alerta roja como algo expedito para ante emergencias poder actuar sobrevenidamente. Voy a dar saludos, se ha unido el doctor David Terán, un extraordinario conferencista, estudioso del derecho penal, el comisario general Luis Tabata Bustillos, Luis Bustillo Tabata, quise decir, gran hombre en el área de la tecnología de la Policía Judicial venezolana, hoy en la actividad privada, que he podido ver esos comentarios en los últimos minutos. Por supuesto, Carlos Ramírez ha estado interviniendo activamente sobre el tema internacional de policía, Interpol. Está Joan López, exfuncionario de la Policía Judicial, también con nosotros. Daniel Chávez, gracias por compartir los conocimientos por estas aulas. Sí, correcto, esa es la idea. El doctor Padilla, José Manuel Padilla, bueno, que evidentemente está en el área jurídica civil, nos está acompañando y se le agradece al buen amigo que esté con nosotros. Tengo una pregunta, dice Carlos Ramírez. La admisión de un abocamiento en primera paraliza el proceso, paraliza también la captura de Interpol. Los abocamientos en los países, es decir, si se aboca la sala penal del TCJ a conocer un caso en primera instancia, paralizaría los procesos anti-Interpol. Me imagino que por ahí puede ser la pregunta del colega Carlos Ramírez. Bueno, fíjate, Interpol es bien receloso, sobre todo en lo que respecta a la Comisión de Ficheros y la Secretaría General, que es donde se tramita prácticamente la protección de los datos. Una vez que se difunde esa orden de captura, con notificación de código rojo o las diferentes alertas que pudieran derivarse de ello, efectivamente, a la primera, independientemente que se haya interpuesto algún recurso de abocamiento, algún recurso de amparo, mientras que la misma juez que ha dictado esa resolución o esa orden de captura no la revoque, efectivamente el organismo internacional le va a dar el trámite debido. En el interín, efectivamente. Sí, en el interín, efectivamente, si está un recurso pendiente, efectivamente cualquier abogado en ejercicio pudiera, o cualquier persona pudiera acudir al ente internacional y efectivamente hacer el procedimiento. Pero mientras que eso no sea revocado por el mismo juez que ha dictado la orden, simplemente el organismo internacional, ya que eso deviene de un procedimiento que está previsto en los estatutos, sigue con su proceso natural. Osvaldo, vamos a entrar con algunas preguntas tal vez un tanto calientes de tu experiencia procedimental ante Interpol en Francia. Cuando has acudido a esa instancia como ciudadano latinoamericano, como abogado extranjero, ¿has sentido empatía? ¿Has sentido distancia? Los trámites desde el punto de vista formal son diligentes. Cuéntanos tu experiencia genérica y después vamos adentrándonos en el fondo. ¿Es algo que has sentido comodidad o honestamente tienes que aliarte con un abogado francés? Quisiéramos escucharte, estimado Osvaldo. Fíjate, esa es una pregunta importantísima, porque fíjate que nosotros, los abogados aquí graduados en Venezuela, efectivamente podemos, si se quiere, ejercer y tramitar peticiones ante todos los organismos internacionales en donde Venezuela sea parte en virtud del tratado, que así lo regula. Es decir, nosotros podemos acudir a hacer peticiones a la Comisión Interamericana,
podemos ir a la oficina de la alta comisionada, al Comité de Detenciones Arbitrarias, al organismo internacional Interpol. En definitiva, podemos ejercer y podemos coadyuvar y asistir a las personas o a los peticionarios, porque en el caso de Interpol específicamente no es que hay una formalidad, es decir, la persona inclusive puede hacerlo a título personal, la solicitud de exclusión, pero efectivamente eso requiere unos conocimientos técnicos. Hay una especie de formato que ellos en su página visible, ellos más o menos la ponen a la orden de las personas que de alguna manera se sientan afectados o que presuman que ellos están sujetos a un tipo de condición o alerta emanada o difundida por ese organismo internacional, y los peticionarios pueden hacerlo. Vía electrónica entiendo que se puede hacer, o tramitar por la vía personal, pero en ese sentido te digo lo siguiente: efectivamente ese es un organismo muy hermético, a pesar de que yo he podido ir en innumerables oportunidades, he podido ser atendido en la consultoría jurídica, muy excepcionalmente, es decir, ellos no atienden a nadie en el búnker, en Lyon Interpol, pero las veces que he podido ir, y pues he tenido bastante receptividad. Y en lo que es la tramitación de las solicitudes o las peticiones, bueno, mira, he tenido bastante suerte desde que empecé con estas asesorías. He logrado inclusive decisiones y medidas cautelares en 48 horas, decisiones definitivas con la reunión del comité en 2 meses. La última que conseguí fue en noviembre del 2021. Este era un caso bien álgido y particular, porque la clienta específicamente estaba con una orden de deportación en Estados Unidos, y el organismo del Homeland Security le pidió inmediatamente que consignase una resolución firmada y certificada por la Secretaría General de Interpol y por la Comisión de Ficheros de Interpol, en donde ella pudiera probar o demostrar que ella no estaba sujeta a la alerta de difusión de código rojo, que esa era una de las condiciones que le ponía el organismo migratorio en los Estados Unidos. Pues tuve gran receptividad, tuve la posibilidad de que esos lapsos, porque por lo general las peticiones duran entre 9 meses y 1 año y medio en ser resueltas, ¿ok? En el interín, yo desde que empecé este tipo de procedimientos, más o menos de acuerdo a la interpretación del estatuto, utilicé varias veces una figura que no se llama como medida cautelar como tal, sino he podido lograr que antes de que el comité, porque recuérdense que el comité es el que toma las decisiones de exclusión, okay, el comité está conformado por 13 personas designadas por la Asamblea General de Interpol, y ellos se reúnen 3 veces al año para analizar todo lo concerniente del funcionamiento de los actos de la Asamblea y las solicitudes de exclusión que se realicen. Entonces ellos, a su vez, con la Comisión de Ficheros, ellos son los que deciden si una persona puede ser excluida o no. Y los lapsos están previstos en la ley, de manera que la mayoría de las veces toma entre 1 año y 1 año y medio. Sin embargo, pues he tenido bastante receptividad y he podido lograr que casos se resuelvan hasta inclusive en 1 mes, Bueno, con decisión definitiva. lo primero que quería decir, Osvaldo, es que estoy gratamente sorprendido del nivel de conocimiento que tú, como abogado penalista de Venezuela, ex fiscal del Ministerio Público, y bueno, tal vez el abogado con más trámites ante Interpol, nos estás compartiendo en el día de hoy. Lo compartes sin reserva, lo compartes totalmente abierto a este foro, entendiendo que nos debemos a los alumnos, nos debemos a la gente que no conoce sobre el derecho, abogados que no son del área jurídico penal. En verdad que interesante lo que nos estás narrando. Es un área de praxis profesional poco conocida, y lo valoramos mucho, Osvaldo. La pregunta que te habrán hecho 1000 veces, abogados que seguramente le dirán a sus patrocinados que todos los trámites que desean hacer en Interpol pueden hacerlo en la oficina de enlace. Pueden ir, en el caso de Venezuela, a la policía científica, en el caso de otros países, a la Policía Nacional, porque tienen las funciones preventivas de investigación criminal en la misma institución. Los enlaces pueden hacerse ante las oficinas
enlace o hay que hacerlo directamente ante la sede central de Interpol, ya sea presencialmente u online? Te escuchamos, Waldo. Fíjate, eso es el pan nuestro de cada día, Fermín. Y eso es una de las preguntas que todo el tiempo me hacen, y esa es una de las causas por las cuales tanta gente, sobre todo aquí en Venezuela, han sido estafadas y burladas. ¿Ok? Lamentablemente, vemos como en el foro penal, pues hay personas que en desconocimiento total, con un ánimo perverso, de alguna manera ha hecho que la gente crea que esa solicitud o esa exclusión se puede hacer ante el organismo de la Oficina Central de Información, que en este caso es la División de Interpol de Cuerpo de Investigaciones Penales. Eso ha traído como consecuencia que mucha gente confiada en ese tipo de prácticas irregulares y abogados inescrupulosos que le venden esa idea, pues se hayan confiado y hayan sido detenidas en su tránsito en el momento de salir del país. Evidentemente, en los primeros años del 2000 que me dediqué a eso, pues una de las causas por las cuales me buscaban más era por eso. Después de todo eso, tuve que poder tratar de ver cómo ya una persona que es capturada fuera del país podía yo hacer el procedimiento ante el organismo internacional. Recuérdate que hay muy poco conocimiento de cómo es el procedimiento en el fondo, ¿ok? Fíjate tú que pocos libros tratan sobre eso, o manuales. El único que yo conozco hasta el momento es el manual que hizo el doctor Alan Buercaría, ya que él, a pesar de que es abogado especialista en derecho administrativo, él ante su situación personal, entiendo que derivada de una orden de captura que tenía emanada de algún tribunal venezolano, desconozco cuáles fueron los motivos, él desde hace tiempo creo que está fuera del país y él mismo instó su propio procedimiento y a través de su propia experiencia, él hizo una especie de manual muy interesante, ya que efectivamente es un procedimiento, diría yo, administrativo que se realiza ante el ente regulador, que en este caso es la Policía Internacional con su sede en Lyon, a través de los mecanismos que dispone el mismo estatuto. ¿Ok? Sin embargo, fíjate tú que hay una falta, claro, el artículo 3 del Estatuto de Interpol, que es es el más usado, ¿verdad? Es el fundamento prácticamente que uno tiene para poder acudir al organismo internacional y pretender que ellos de alguna manera lo excluyen a uno. Sin embargo, yo he podido en este tiempo, pues con la práctica, entender que he hecho una interpretación extensiva de ese artículo y he podido resolver inclusive casos en que de alguna u otra manera, a pesar de que no estaba muy claro según el artículo 3, y me voy a permitir leerlo, es cortico, pero es Por favor. importante para que ellos lo entiendan. Fíjate que el artículo 3 del estatuto establece que está estrictamente prohibido a los Estados miembros llevar a cabo cualquier intervención en actividades de carácter político, militar, religioso o racial. Es decir, que cuando el organismo internacional recibe una difusión, una orden, una difusión de alerta de código rojo contra cualquier ciudadano de cualquiera de los 194 países, efectivamente puede verificar previamente si se dan esos supuestos. Por lo general, en muy pocas ocasiones el organismo internacional hace la depuración porque en los países que de alguna manera, como en el caso de Venezuela, desde el año 2009 están proliferando esa serie de órdenes con difusión de código rojo, por lo general uno de los tipos que imputan en esos casos para de alguna manera alertar al organismo internacional que no desestime la alerta de manera inmediata es que imputan delitos como contra la delincuencia organizada, contra la corrupción, en fin, delitos que de alguna manera tienen unas penas muy elevadas. Entonces, de esa interpretación del artículo 3, fíjate que yo te comentaba inicialmente, que yo inclusive he tenido que sacar de la alerta roja a algunas personas que han tenido que enfrentar un proceso penal por un delito de usura. Imagínate tú, cuando la pena del delito de usura es nada trascendental, es como 4 meses, 3 meses. Y hasta allí tuve que llegar en Interpol para tratar de hacer la exclusión, perdón, de esas personas que tenían esa alerta roja
por ese tipo de delitos de usura. Entonces, haciendo una interpretación extensiva, te recuerdo, o le recuerdo a las personas que aquí nos están oyendo, que Interpol, a pesar de que es un organismo policial, es un organismo de muy alto nivel. Es decir, los funcionarios que trabajan ahí, por mi experiencia, una vez que yo los he conocido, que he podido compartir en algunos escenarios internacionales, no tanto en la sede de Interpol, sino fuera de ella, tienen un nivel profesional de altura, son profesionales cada quien en su área. Hay profesionales que manejan la base de datos, que son expertos en protección de datos, abogados especialistas en derechos humanos, policías de rangos y calificados en la materia criminalística, es decir, son unos funcionarios de alto nivel. Entonces, eso quiere decir que ellos le dan el tratamiento debido con mucha seriedad e imparcialidad y transparencia a cada solicitud de exclusión que uno haga. Por lo general hay que hacer la petición. Ellos de mutuo acuerdo no estilan dejar sin efecto antes de difundirle la alerta roja, salvo que le hagan de alguna manera la petición para la exclusión. Entonces, ellos, como te digo, son muy respetuosos y son suscriptores de varios pactos de derechos humanos. Entonces ellos toman muy en cuenta y muy en consideración los valores y los derechos fundamentales a la hora de tomar una decisión que requiera de alguna manera hacer una exclusión, ya que con la exclusión dejan sin efecto una orden judicial. Entonces ellos toman muy en cuenta si los procesos penales instaurados en el caso en concreto cumplieron con las formalidades y el debido proceso y los derechos fundamentales. Es decir, eso no lo dice expresamente el estatuto, pero en mi experiencia he podido lograr la exclusión en un 80% de los casos basados en ese criterio. Es decir, le demuestro cómo es el deber ser del proceso penal venezolano y cómo el tribunal venezolano violó todos los derechos fundamentales y violó la ley. Entonces, por ahí también he podido lograr que el organismo internacional, a pesar de que no se considera que esa actividad pueda ser de carácter político, militar o religioso o racial, pueda decidir a favor de una exclusión. Bueno, déjame, Osvaldo, hacer un paréntesis, recordar que este espacio es del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad Santa María. Esta es la 13ª tertulia que se organiza vía Instagram Live. Hoy estamos con Osvaldo Domínguez Florido, abogado penalista, conferencista, ex fiscal del Ministerio Público y tal vez el venezolano con más trámites ante Interpol, la Internacional de Policía. Nos comenta Carlos Santiago Van Grieken, nosotros logramos una exclusión de alerta roja a Interpol por supuesta difamación, gracias por el aporte. Vamos a seguir leyendo por aquí. Roale O. Cardillo, reviviendo mis días en la Universidad de Santa María, qué bueno. También Daniel Chávez, 829, estas son las nuevas materias que deberían agregar en el pensum de posgrado en penal. Sí, me gustaría que el pensum de penal tuviese Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de de la Corte Penal Internacional, Interpol, Europol, claro que sí, Daniel, para allá vamos seguramente. Más comentarios, museóloga 1810, saludos Fermín, excelente tema, gracias por estar con nosotros. Yexabel 0492, excelente tema. También tenemos a Yaimelit, amiga, saludos, doctor, tema muy interesante, gracias, Yaimelit. Ajá, Eleazar Morín, 09, yo leí tu comentario. No, cuando el doctor Osvaldo Domínguez habló del foro penal, no habló de la ONG, habló del foro penal, del gremio del derecho penal. El foro penal goza de nuestra estima. Ahí se encuentran grandes amigos, Gonzalo Imio Santomé, compañero de colegio en La Salle. No, Eleazar Morín, no es sobre el foro penal como ONG, es el foro penal, el gremio de los abogados penalistas. A eso se refirió y valga la acotación. RANM 2170, Osvaldo, un abrazo, siempre tan acertado, hermano. Bueno, qué bueno, es para ti, amigo. Valerio Aditus, agradecido por el alto nivel en la exposición. Sí, Osvaldo Domínguez ha sido impecable. Eleazar Morín, bueno, otro comentario, gracias.
Eleazar Morín, disculpe, la Corte Penal Internacional puede emitir solicitudes de captura internacional en contra de las personas acusadas. Ya nos los va a aclarar Osvaldo Domínguez si la Claro. CPI tiene funciones o no. Bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad. Yuris Telsec, saludos y felicitaciones por tan valioso tema. Jesús Ramón Rodríguez, a ti, hermano, por estar con nosotros. Ya vamos a seguir viendo aquí. Eleazar Morín está en Mérida, nos manda saludos, fue su primer mensaje. Jesús 7596, bastante calificada la exposición del doctor Florido, sí. Osvaldo Domínguez Florido, así impecable, valiosa por el acervo cognoscitivo del abogado en torno a esta intervención especial de la Interpol. Felicitación por esta iniciativa, muchísimas gracias de parte de ambos. Terán, por supuesto, nos envió saludos. Bueno, Osvaldo, tengo varias preguntas. Tenemos lo de la Corte Penal Internacional, si tiene competencia o no para librar una orden a Interpol de estas alertas rojas, Sí. que tenemos que contestar allí. Y bueno, también queríamos conocer sobre este tema de Interpol. Ya clarificaste que no pueden hacerse los procesos, las solicitudes ante la oficina de enlace. Hay que acudir directamente a Interpol para tramitar las solicitudes, para sustanciarlas. Eso quedó bastante claro. ¿Puede la Corte Penal Internacional hacer exhortos a Interpol? Sí, fíjate, Fermín. Bueno, qué buena esa pregunta, porque es que iba a complementar un poco, efectivamente, las alertas son, como tú las señalaste, son diversas. Efectivamente, la más conocida es la alerta roja, ¿ok? Por su connotación, es decir, porque busca la localización y la detención de las personas que están siendo buscadas y también las personas que se han evadido y tienen que cumplir la condena. Pero también existen, aparte de la alerta amarilla, la alerta azul, la alerta negra, en definitiva, son alertas importantes también. Por ejemplo, una de las que considero yo también importante es la alerta azul, que también se utiliza para recopilar, perdón, información adicional sobre las identidades de los delincuentes, modus operandi, su ubicación, su manera como delinquen, cuáles son los métodos que utilizan. Y esa alerta se usa bastante. Y cada país, eso es importante, recuerda que cada país interpreta cómo debe manejar o cómo debe aplicar de acuerdo a su política interna ese tipo de alertas, porque vemos también con preocupación, por ejemplo, como por ejemplo dicen, bueno, fulano de tal fue a tal sitio con una orden de captura internacional y pues la autoridad central pues no lo detuvo. Evidentemente, eso es grave porque está pues incumpliendo con el deber formal que le impone ser parte de un tratado internacional y es parte de la cooperación, y cuando un país se adhiere a ese tipo de tratado, se compromete a cumplirlo porque es ley de la República. Entonces bueno, eso es un tema álgido. Pero sí, efectivamente, la Corte Penal Internacional existen las alertas especiales, que son las alertas que no hemos mencionado, que son las alertas que se utilizan, por ejemplo, una orden de captura internacional emanada de la Corte Penal Internacional se apoya efectivamente en el organismo internacional que coopera específicamente con ese tipo de organismos internacionales para difundir las alertas de la orden de captura específica, así como cualquier otro tribunal internacional que requiera de la colaboración de Interpol. La colaboración efectivamente se presta, porque la Interpol tiene convenios internacionales con muchas ONG, con la Corte Penal Internacional, tiene convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene convenios con la ONU, con el Tribunal de Estrasburgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A los fines con qué objeto? Bueno, con el fin de colaborar, a los fines de prestar esa diligencia para lograr la captura, en el caso de la Corte Penal Internacional, con la difusión de la orden de captura, valga la redundancia, y también para vigilar que las sanciones emanadas, porque esa es otra cosa, las sanciones emanadas, por ejemplo, de los organismos internacionales, como es la Organización de Naciones Unidas, que no son competentes para dictar órdenes de captura, pero sí ha sancionado a un grupo de personas. Y entonces esas sanciones, aunque no son órdenes de captura, la Interpol pues colabora a los fines de difundir la información tendente a lograr que esas personas puedan ser objeto de esas sanciones y se cumplen y se ejecuten esas sanciones.
Bueno, muy claro eso. Decía en el contacto que tuve el lunes pasado, hablando de algunos temas, que a mí me sorprendió, Osvaldo, y disculpa que varía un poco la dirección del tema, cuando la ley orgánica del servicio de la Policía Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, le dio competencias de Interpol a la naciente PNB. Sí, Realmente, en lo personal, yo sentí que se estaba vulnerando el espíritu del constituyentista en el artículo 332 constitucional, es decir, el 332 constitucional en su numeral primero habla de esa policía uniformada y el criterio de la investigación que nosotros hicimos era el constituyentista quería una policía eminentemente de carácter civil, pero también preventiva. Y el numeral 2 era la policía de investigación criminal. Y me preocupó mucho cuando el nacimiento irrumpe una nueva ley que le da el nacimiento a la Policía Nacional Bolivariana, que en mi caso yo sí creo que era necesario tener el estamento municipal, estatal y nacional en el tema preventivo, cuando se le dio las funciones de Interpol, porque si algo yo creo que necesita la oficina de enlace es contar con las áreas de criminalística, esas áreas forenses, para todo lo que es el trámite de lo que mandan las huellas dactilares digitalizadas, el tema de tus fotografías, el tema de identidades presuntas. Y me sorprendió un poco que la normativa haya recogido como mandato legal que fuera Interpol adscrita como órgano de enlace la PNB, aunque eso en la práctica nunca se cumplió, felizmente nunca se cumplió. ¿A ti eso te causó extrañeza en su momento? Siéntete en libertad de dar tu opinión, a lo mejor estás de acuerdo, tu opinión es claro. válida. Fíjate, sí, claro, no solamente me causó extrañeza, sino que, bueno, efectivamente, eso requiere una preparación, como te digo. Los funcionarios de Interpol están en el más alto nivel de preparación, ¿ok? Es decir, incluyendo al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. Entonces, eso requiere de una preparación fundamental. Solamente, porque fíjate, ¿qué es lo que hace la Interpol? Porque como habíamos hablado directamente al principio, la Interpol no es que va a andar con una patrulla identificada buscando personas, ¿no? Eso no lo hace, eso tampoco lo hace el Europol, que después vamos a hablar de eso, ¿okay? Sí. Son organismos que se encargan de difundir y de colaborar prestando y preservando las informaciones que tienen de los delincuentes internacionales para con esos datos poder colaborar con la justicia internacional a los fines de poder llevarlos a la captura. Entonces, eso requiere no solamente conocimientos en materia criminalística, ojo, porque en Interpol existen funcionarios que tienen que tener, obviamente, conocimientos de criminalística, también tienen que tener abogados, también tienen que tener especialistas en la función pública, en la fiscalía, en materia jurisdiccional, en materia de derechos humanos, que es importantísimo también. Entonces, eso requiere de una técnica, de un estudio, de una preparación preliminar. Por eso es que siempre se ha designado al Cuerpo de Investigaciones Penales como la Oficina Central de Información, que son los que están capacitados para ejecutar y para poder colaborar en la transmisión de esos datos, de esa información de materia fidedigna, porque no solamente es ubicar a la persona, sino también que Interpol se encarga de identificación de huellas, tienen base de datos donde pueden hacer comparaciones técnicas y criminalísticas, y Modus eso solo lo operandi. manejan los funcionarios, modos operandi, incauto objetos, efectivamente, todo eso, de dactiloscopia, todo lo que hemos hablado. Entonces eso nada más lo puede realizar un funcionario con amplios conocimientos en materia criminal. Mira, Pero bueno, yo no sé si en la práctica se está aplicando, yo no sé cómo se está manejando eso en la práctica. Que yo sepa, hasta no donde creo que yo sé, esté en... hasta donde sé, esa norma es letra muerta. No sé Sí, si en la última reforma lo corrigieron, pero nunca la PNB tuvo funciones Interpol. Para mí era un gazapo, una forma de debilitamiento de la policía judicial. Esa es mi opinión. Ahora bien, tengo varias fíjate tú, preguntas en el tintero, te voy a Osvaldo. interrumpir un momentito para explicar una cosita Sí, que quiero aclarar. Fíjate tú que eso es tan técnico que inclusive yo reconozco que cuando yo era fiscal yo no manejaba absolutamente esa técnica.
Interpol ha tenido que hacer en una de las resoluciones que ha hecho manuales para que incluso ilustrar a los jueces y a los fiscales de qué debe contener la ficha. Es decir, cuando un juez recibe una solicitud de un fiscal del Ministerio Público en torno a una orden de captura con difusión de código rojo, tiene que ceñirse estrictamente a los postulados en las resoluciones que emanan de Interpol sobre cómo debe plasmarse la identificación de la persona a quien buscan. De hecho, me pasó recientemente algo particular, porque estábamos solicitando una orden de captura en un caso concreto y efectivamente la juez no estaba actualizada ni el fiscal estaba actualizado en cuáles eran esos requisitos que tenía que contener específicamente esa orden, y tuvimos que acudir a los estatutos de Interpol y a las resoluciones para poder llenar la planilla conforme a los datos que ellos requieren para poder incluirlo en la comisión, en la comisión de control de ficheros, para poder ser incluidos en el momento en que la juez dictara la orden de captura, porque si no son rechazados de plano. Entonces tiene que contener unas informaciones específicas. Bueno, leo rápidamente. Carlos Santiago, muy buena conversación. Gracias, Carlos. Santamarcano 7, excelente información. Osvaldo, muy concisa y completa. Es cierto. Field Security, buenas noches. Excelente, señores. Gracias. Se unió el director de la escuela de la Facultad de Derecho, el doctor Juan Carlos Varela. Saludos al ciudadano director de nuestra escuela de Derecho. También tenemos a Daniel Chávez. Queremos una conferencia en la capital. Bueno, ¿por qué no? Vamos a planificarla con tiempo. El tema de la Comisión Interamericana, Corte Penal Internacional, caramba, aquí se me cayó esto, Corte Penal Internacional, el tema de Interpol, el tema de Europol. Bueno, entrémosle, Osvaldo, como decimos en criollo, Europol. ¿Cuál es tu experiencia con Europol? ¿Ha hecho falta trámites allí o todo lo has manejado por Interpol? Lo que tú puedas decirnos de Europol. Nos quedan 8 minutos y tengo todavía, después de Europol, 2 preguntas más, Osvaldo. Ok, fíjate, antes de entrar a Europol rapidito, te quiero contar algo. Sí. Fíjate tú que a veces, lo que estábamos hablando inicialmente, que la única persona que pudiera de alguna manera tratar de solicitar la revocatoria de una difusión de código rojo es el juez que inicialmente había dictado esa orden de captura con difusión de código rojo. Pero fíjate que también he tenido casos que también he tenido que manejar, inclusive no aquí en Venezuela, pero de unos tribunales, unas decisiones de unos tribunales de Estados Unidos, que habiendo sido absueltas las personas con una sentencia definitivamente firme en Estados Unidos, por circunstancias que no conozco de detalles de lo que hizo el tribunal, en este caso de Texas. Fíjate que a pesar de que la persona fue absuelta, logró salir del país y cuando fue a Colombia lo capturaron por esa misma causa. Entonces, fíjate tú que a veces, independientemente que un tribunal ya haya hecho la absolución y esa condena o esa absolución esté definitivamente firme, a veces puede hacer que la persona siga en la base de datos de la comisión de ficheros y siga la difusión vigente. Fíjate tú el problema que eso se genera, ¿no? Correcto. Comprendí entonces que aquellos ciudadanos que han tenido trámites o procesos jurídicos penales en su contra y los atienden correctamente y logran la solución, también tienen que preocuparse después que todo este tipo de Sí, alertas queden descargadas sí, del sistema Interpol. Así lo entendí. Europol, sí. Osvaldo. Sí, fíjate que sí he tenido experiencia en Europol con un casito que tramité, a pesar de que efectivamente nosotros no podemos ejercer en la Comunidad Europea. Tuve la oportunidad de intercambiar una información con la Europol, con el apoyo de un abogado de la comunidad, para ganar un recurso en el Tribunal de Estrasburgo, en Francia, de Derechos Humanos, con un ciudadano venezolano que iba a ser deportado por una condición específica de España, y pudimos lograr la colaboración de la Europol para recabar algunas informaciones que nos sirvieron de fundamento para ir a Estrasburgo a hacer el recurso, ¿no? Fíjate tú que la Europol es interesante, creo que nace en los años, con la constitución de la Comunidad Europea en el año 94, 98, algo así, no estoy muy claro en la fecha. Fíjate tú que es básicamente lo mismo, las mismas funciones que tiene la Interpol, la tiene la Europol, se crea con esa finalidad. La única diferencia, una de las diferencias es que la Europol actúa en los 27 países de la Comunidad Europea y la Interpol en los 194 países que forman parte del tratado. También los idiomas
Es decir, Interpol maneja 5 idiomas fundamentales, que son el español, el inglés, el francés, el mandarín y el árabe, para hacer las solicitudes y la tramitación como idiomas oficiales, mientras que la Europol, bueno, maneja los idiomas de acuerdo a cada uno de los países que integran esa policía, pero básicamente es una policía, tampoco hace labores de patrullaje, sin embargo, coopera y colabora en esa sistematización y análisis de datos, en crear la base de datos para colaborar con los distintos países de la Comunidad Europea a los fines de combatir el crimen que se genera en la Comunidad Europea. Sí, correcto. Yo creo que es importante para temas académicos, fundada en 1998. Evidentemente que el continente europeo tiene 50 países y por ahora la Europol pertenece a la Unión Europea con 27 países, como bien lo dijiste, Osvaldo. Y evidentemente también en esos 27 países se comporta con oficinas de enlace, es decir, no vamos a ver a funcionarios, a gente de la Europol con una placa, con unas credenciales en los estados de la Unión Europea. Para eso está la Policía de Investigación Criminal de esos 27 estados que están allí. Mira, varias preguntas porque nos quedan 4 minutos. ¿Tú ves que deberíamos los latinoamericanos, que deberíamos en nuestro hemisferio, si vamos un poco más amplio, los latinoamericanos con nuestros 20 países de Latinoamérica y unas 7 dependencias que corresponden a Latinoamérica, impulsar en algún momento la LATAMPOL, impulsar la LATAMPOL, o si, bueno, si no, se nos adicionan los países anglo aquí, hablar del American Pol, deberíamos emular a Europa, empezar por el tema de policía e investigación criminal y después llegar a convenios entre fiscalías y tribunales. ¿Qué piensas, Osvaldo? Tu experiencia como ex fiscal del Ministerio Público, conferencista, insisto, para los que se están uniendo, tal vez el abogado con más trámites ante Interpol. Osvaldo, te escuchamos. Fíjate, que ojalá de verdad que pudiéramos contar con esa propuesta. Debería usted, doctor Fermín, hacer el proyecto. Eso es sumamente importante. Y dada la experiencia que he tenido, incluso a mí me tocó trabajar cuando era fiscal nacional, un tema relacionado con un caso, bueno, trascendental, que de alguna manera fue en ese momento importante, que era el caso de Vladimiro Montesinos. Y Correcto. como fiscal tuvimos que trabajar en función de los tratados y de las cooperaciones de tratados de asistencia mutua en materia penal. Tuvimos que tratar con Perú, con Estados Unidos, con Aruba, en fin. Y te digo sinceramente que si hubiese existido una manera expedita de nosotros poder lograr y que nos facilitaran de alguna manera recaudar y recabar los elementos de prueba en los distintos países para nosotros poder fundamentar una acción y una investigación aquí en Venezuela, hubiera sido excelente, porque las trabas burocráticas de las solicitudes de conformidad con las rogatorias que pueden hacerse, o en los países cuando existe, a pesar de que existan tratados de cooperación mutua en materia penal con varios países, tenemos con Estados Unidos, tenemos con España, en fin, con muchos países, con Colombia, pero el trámite burocrático para hacer cumplir y poder lograr obtener los recaudos, las pruebas, las entrevistas de los testigos es demasiado engorroso. Eso toma prácticamente más de un año en trámites burocráticos. Entonces eso facilitaría enormemente, dada la automatización y la era de que todo se puede lograr a través de la facilidad que pueden otorgar la comunicación directa y efectiva con las autoridades centrales, es decir, de fiscal del Ministerio Público a fiscal en Colombia, en Estados Unidos, para poder obtener rápidamente, por ejemplo, un testimonio que se haga por videoconferencia y sin tanto trámite burocrático que tenga que pasar por la solicitud, que tenga que pasar por el Tribunal Supremo, después tenga que revisarla y mandarla a la fiscalía, en fin, y la fiscalía es la que te presta colaboración. Hubiese sido en ese momento y en el futuro pudiera haber sido una herramienta fundamental para que nosotros hubiéramos podido en tiempo real tomar las entrevistas de esos testigos, en vez de trasladarnos, por ejemplo, como me tocó a mí trasladarme a Perú, hubiésemos podido hacerlo aquí sin menor esfuerzo, igual que en Estados Unidos. Oye, Entonces yo creo que eso sería un aporte valioso, ¿no? excelente el tema que estás tratando en en pandemia, es decir, hace tiempo atrás, iniciado la pandemia,
bueno, creo que muchos compramos libros, tratamos de conectarnos vía online, este tipo de cursos. Y compré un libro, Osvaldo y amigos, Caiga quien caiga. Caiga quien caiga la hizo José Ugas, que fue casi que el procurador que persiguió a Vladimiro Montesino y que a pesar de haber sido nombrado por Alberto Fujimori, también dio o colaboró con la caída de quien lo nombró Alberto Fujimori. José Ugas, caiga quien caiga. Y está referido a lo que tú estás hablando, Osvaldo. Cómo José Ugas tuvo que viajar a Estados Unidos, viajar a Centroamérica, viajar a Panamá, viajar porque no tenía la información rápida en tiempo real, inclusive a Europa, muchas veces, y yo creo que la Latampol, la American Pol, tenemos que apuntar hacia allí en los próximos años en Latinoamérica. Osvaldo, se nos está acabando el tiempo, tienes 3 minutos antes de la despedida. ¿Qué piensas de la extradición? Ese manto constitucional patrio que tenemos en Venezuela de la prohibición de extradicionar a los connacionales. ¿Crees que el tema del principio de territorialidad sigue vigente? El tema de ser actos para juzgar a nuestros ciudadanos, lo enfocan los que están en contra de abrir la extradición como los mexicanos y colombianos en la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Eres más de una visión sin fronteras? ¿Tu opinión es válida para esta encuesta empírica que vengo haciendo desde hace 2 años con Mm, especialistas como tú sobre el tema de la extradición y una potencial o no reforma constitucional del 69, ¿no? Mira, Fermín, sí, ese es un tema bastante álgido, ¿ok? Porque en principio, pues, constitucionalmente hablando, no se puede someter a la extradición a los nacidos, a los venezolanos por nacimiento, ¿ok? Bueno, y eso ya ha sido reiterado y ratificado tanto por la Sala Penal como por la Sala Constitucional, pero fíjate tú que las consecuencias de eso hay que analizarlo, que hay crímenes transnacionales o de una monta importante, bien sea tráfico de drogas, eh, trata de blancas, crimen organizado, sicariato y toda esa serie de cosas que pudieran quedar impunes, porque ¿qué es lo que se supedita al hecho de que la persona no pueda ser extraditada por ser venezolano, en el caso venezolano? Bueno, que el ente que lo requiere en extradición proporcione los elementos de prueba, a ver si en base a ese tratado, si hay un tratado internacional o no, pudiera ser juzgado esa persona por esos delitos cometidos en el exterior por el cual está siendo requerido y qué garantías establece el Estado receptor de esa petición para que efectivamente se haga el juzgamiento. Entonces ahí la opinión, en principio yo reforzaría las instituciones a los fines de lograr que efectivamente se haga el proceso ejemplarizante en este país y se le dé respuesta al Estado que lo requiere, que esa persona va a ser juzgado con la severidad que el caso amerita en Venezuela. ¿Ok? Ya en casos específicos, como es tráfico de drogas y otros delitos, sí pudiera considerarse la posibilidad de que esa persona que cometió el delito en el extranjero no se ampare en el fuero de Venezuela o de que haya nacido en Venezuela para poder evadir esa responsabilidad. Entonces, bueno, es un tema interesante que, bueno, va a traer muchas contradicciones, mucha gente que se opone, mucha gente que no, pero en un principio yo creo que sí podría llegarse a ese momento, pues yo sí considero que podría ser viable. Yo comparto el criterio tuyo, Osvaldo, que si ya desde hace mucho tiempo, quise decir, la delincuencia organizada no respeta fronteras, valga los delitos los cibercrimen de la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la extracción de minerales preciosos. Si ya la delincuencia organizada no respeta fronteras ni pide pasaporte para, para delinquir, yo creo que el mundo debe de ir ya venciendo las barreras de las fronteras y darle paso a los tratados, acuerdos y convenios internacionales. Y bueno, este tipo de artículos que eran válidos en el siglo XX no los veo tan válidos ahora. Es mi opinión a priori, habría que preguntarle a juristas en el ámbito constitucional. No, pero yo diría que no. Mi madre habla así, claro, el tema de secuestros binacionales, la legitimación de capitales en los secuestros, evidentemente que es así. Pero bueno, es un tema que hay que ahondar, hay que
hay que revisar, pero yo sueño, al igual que todos los que estamos aquí, que los latinoamericanos lleguemos a un momento que no nos pidamos más visas, que valga, que sea suficiente el pasaporte, que no nos estemos pidiendo visa, que no hayan tantas trabas para empresarios, industriales y comerciantes, que el mundo bueno dé cabida en Latinoamérica y que seamos restrictivos con el mundo malo. Entonces, evidentemente que hacia allá vamos. Osvaldo, quiero que por favor deje el cierre a esta 13ª jornada de tertulias académicas vía Instagram Live del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología, auspiciadas por el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, y nos ha acompañado su director de escuela, el doctor Juan Carlos Varela. Te escuchamos, apreciado amigo. Bueno, primero darte las gracias a ti, darle las gracias al instituto y a las personas y amigos que veo que se han conectado. Mi gran aprecio y mis respetos también. Y deberíamos efectivamente fomentar este tipo de tertulias y de prácticas y de conocimientos prácticos más en las universidades, porque realmente hace falta ese tipo de asignaturas, sobre todo en los posgrados y maestrías de Derecho Penal. De verdad que son muy valiosos y también podemos retroalimentarnos, porque efectivamente estos temas son muy particulares y siempre es bueno también la opinión de otras personas a los fines de poder tramitar este tipo de recursos internacionales. Se ha unido el decano de la Facultad de Derecho, José Antonio Bombicini Rúa, con nosotros, Lice Rodríguez, excelente, Daniel Chávez, agradecidos, doctor Osvaldo, Dios lo bendiga, Nahan 28, excelente, Elijo Navarro, excelente tema, Carlos Santiago Angrí, quien quiere saber las redes sociales del doctor Osvaldo Domínguez Florido, para que las dé. Se unió Jesús Cacique, un gran economista venezolano, con nosotros. Tus redes, Osvaldo, para dar cierre. Sí, básicamente, También tenemos aquí, disculpa, Juan Carlos Varela, nuestro director de escuela, excelente tertulia académica, el doctor Cultrera, desde Anzoátegui, si mal no recuerdo, Lecherías, que me corrija él, excelente, le ha parecido la tertulia. Osvaldo, tus redes. fíjate, uso más Instagram, OJ Domínguez con Z, Instagram, y mi correo, ojdomínguez@gmail.com. David Alfonso se unió, Rodolfo Ron, excelente, Cano, Defensor 15, un diplomado sería bueno sobre estos temas, Ciro Carmelino, amigo nuestro, extraordinario docente de criminalística en pregrado y posgrado, docente de la Santa María, la Católica Santa Rosa, escritor de libros de criminalística, un gran doctor. Claro, nos lleva muchos años a ti y a mí, Osvaldo. Tiene más recorrido, más o menos como 10 años nos lleva Ciro. Bueno, gracias Ciro por estar con nosotros, muy gentil que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy en este tema. Recuerden, los que se están uniendo, que va a quedar grabada esta intervención y va a quedar en nuestro perfil estas tertulias académicas del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad de Santa María, adscrito al Decanato de la Facultad de Derecho. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, Osvaldo. Hasta pronto. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.